El Cádiz vence a un rival del playoff y se aleja de los puestos de descenso. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de crónica del partido que tuvo lugar en el día de ayer entre el Cádiz Club de Fútbol y el Club Deportivo Mirandés. Victoria importantísima para los de Gaizka Garitano, que continúa sumando partidos sin perder, otra victoria más para el técnico bilbaíno desde su llegada a los banquillos. Continúa invicto desde que llegó aquí al banquillo cadista. Son 6 partidos, son 18 puntos posibles, de los que ha logrado 12. Son 3 victorias, 3 empates, en fin, mejor imposible, ¿no? El equipo de Gaizka Garitano, que volvió a sumar 3 puntos, que volvió a alejarse de la zona de descenso. Y bueno, fue un partido de muchísima locura, ¿no? Un partido que se puso complicado por momentos, pero aún así el equipo supo mantener la identidad, mantener la cabeza fría y ganar el partido como se pedía, ¿no? Después de ponerse 2 goles a 0 ganando. Vamos, si os parece, comentando como siempre las cosas en orden cronológico, y por tanto lo primero sería analizar las alineaciones. Una alineación del Cádiz que, bueno, fue la esperada, con la única novedad del lateral izquierdo, que volvió a jugar Mario Climent de inicio y sentó otra vez a José Joaquín Matos. Bueno, otra vez no sentó a José Joaquín Matos, que regresaba de sanción. Aún así, apostó Garitano por mantener a Climent en el 11, que venía de haber hecho una auténtica exhibición en el partido frente al Club Deportivo Eldense, que esa encima era su debut, así que bueno, sorprendió para bien, ¿no? Mario Climent, y ayer, pues bueno, volvió a cumplir, y de qué manera. Anota el 1-0 en el minuto 5, un auténtico golazo. Solo sabe marcar golazos Mario Climent. La verdad es que está sorprendiendo para bien a todo el aficionado cadista, porque muchos no conocíamos de este jugador. Venía del Mérida, que es un equipo que, bueno, está alguna que otra división más abajo, entonces es bastante complicado, ¿no? Seguir a este jugador, pero bueno, llegó por un coste bastante bajo y está rindiendo a las mil maravillas y de forma inmediata. Son 2 partidos, 2 goles para un lateral izquierdo que además volvió a hacer una auténtica exhibición, ¿no? En el día de ayer en la defensa, muy seguro atrás. Es cierto que aún se le nota alguna que otras lagunas defensivas, pero aún así yo creo que cumplió bastante bien, y al fin y al cabo es lógico, ¿no? Es un jugador bastante joven que acaba de llegar, que todavía tiene que continuar con ese proceso de adaptación al equipo, pero vaya, que le está costando muy poquito, ¿no? Adaptarse. 2 partidos, 2 goles, como digo, y desde luego que está causando muy buena sensación. Por parte del Club Deportivo Mirandés, pues también vimos alguna que otra modificación más. Fueron 3 los cambios que introdució Alessio Lichi en comparación con ese 11 que traté de adivinar. Dejó fuera a los 2 jugadores que volvían de sanción, tanto Lashuer como Víctor Parada esperaron su oportunidad desde el banquillo. Salieron de inicio tanto Tachi como Ander Martín en el centro del campo, y luego arriba también apostó por mantener a Roca en el 11 inicial, que fue el jugador que anotó ese gol en el 93 frente al Málaga la jornada anterior, y sentó a un Izeta que, bueno, entraría después, ¿no? Desde el banquillo en la segunda mitad. Como decía, minuto 5 se levantaba el Cádiz con ese golazo de Mario Climent. Estaba el Cádiz bastante seguro, bastante inspirado en el día de ayer en el ataque, porque vimos que desde el inicio del encuentro se marchó a por la victoria. El Cádiz ayer tenía que ganar sí o sí. Eran las instrucciones de Garitano, parece ser, y un equipo que, bueno, salió a morder, ¿no? Desde el minuto 1 salió a buscar esa victoria ante su gente, jugando en casa, sin importar el rival que tuvieras enfrente, porque además, recordamos, el Mirandés llegaba como tercer clasificado al principio de jornada. Es cierto que cuando visita el Mirandilla, pues ya estaba como quinto clasificado, porque había rivales que habían ganado sus partidos, y de hecho acaba la jornada en sexta posición, acaba la jornada en zonas de playoff, pero no tan bien como había empezado la jornada, ¿no? Así que bueno, era un rival bastante complicado el día de ayer, un equipo que juega muy bien al fútbol, y aún así el Cádiz pues supo, ¿no? Supo jugar sus cartas, supo ganar el partido, y el minuto 5 ya iba por delante. En el minuto 19 tendríamos una jugada que podría haber cambiado el devenir del encuentro. Musa Diakité, que ayer no tuvo su día, después comentaremos por qué, aunque ya muchos lo sabréis, realizaba un penalti bastante absurdo. Le golpeaba la pelota en la mano en un intento de controlar, no sé si con el hombro, dentro del área. En fin, un penalti bastante absurdo de Musa Diakité, que para fortuna de todo cadista, David Gil hizo un auténtico paradón. El disparo de Panicelli, que falló desde los 11 metros, y David Gil no solo paró la pelota, sino que además la blocó, sin dar posibilidad a un rechace en el que hubiera podido marcar el jugador argentino en el rebote. Así que bueno, gran acción de David Gil, que ayer hizo un auténtico partidazo también, súper segura atrás, y tan solo encajó un gol en el que nada puede hacer. Pero bueno, continuaba el partido, minuto 27, y Javier Ontiveros se inventaría una nueva genialidad, otra más, después de todas las que lleva esta temporada. Un control con el muslo, empieza a dar una serie de pataditas a la pelota, no sé, se la baja al suelo finalmente y filtra un pase espectacular para Carlos Fernández, que solo Ontiveros ve,
Y Carlos Fernández, bueno, hace un buen recorte al principio para quitarse, creo que es la presión de Tachi. Y la definición hace una gran parada Raúl Fernández. No hay manera de que Carlos Fernández marque un gol. La verdad es que es una lástima, ¿no? Porque esa jugada pedía que fuera el gol de Carlos Fernández. Pero bueno, afortunadamente aún así, la pelota acabó dentro de la portería por un cabezazo de Rubén Sobrino, que también acumula 2 partidos consecutivos marcando. Así que bueno, noticias muy positivas también para Rubén Sobrino, que desde la llegada de Garitano, pues bueno, está encontrando, ¿no? Su mejor versión. Ahí jugando en banda derecha. Un jugador que, bueno, habituaba más a jugar por izquierda. La banda derecha de normal era más para Iván Alejo. Pero bueno, ya sabéis todo que su marcha a la Puel de Nicosia pues ha dejado un hueco ahí libre, que de hecho el Cádiz está intentando firmar algún jugador en estos últimos días de mercado para esa banda derecha, pero desde luego que eso, de momento Rubén Sorino lo está haciendo a las mil maravillas en ese costado diestro. Así que bueno, 2 partidos consecutivos marcando para Rubén, como decía, y una lástima lo de Carlos Fernández, que ayer me encantó su partido, sinceramente me parece que hizo un gran trabajo en el día de ayer Carlos, un trabajo sucio, aguantaba muy bien la pelota, sabía lo que necesitaba el equipo en cada momento, y una lástima, ¿no? Que tuviera esa ocasión que paró Raúl Fernández negándole el gol. Pero bueno, gran partido, como digo, del delantero sevillano, que aún así, aunque se marche otra jornada más sin marcar, el día de ayer me gustó bastante. Continuaba el partido, justo al minuto siguiente, amarilla para Víctor Chus, después había otra para Tachi también, y luego llegaría el tanto del Club Deportivo Mirandés, un gol a la salida de un córner, una mala marca de Chust, que bueno, deja que Panichelli remate bastante cómodo, no acierta Chust en la defensa ahí, pero bueno, gol bastante fácil para el Mirandés, un buen centro también hay que decirlo de Gorochategui me parece que es, y luego Panichelli entra muy cómodo en el segundo palo y acaba empujando la pelota, nada puede hacer David Gil como decía, así que bueno, se ve claramente además que el fallo es de Víctor Chus, que lo sabe que bueno, no ha cubierto bien su marca y vaya, 2-1. Y el Cádiz, que bueno, tuvo una ocasión más en la cabeza de Bojan Kovacevic, un centro lateral de una falta que bota Javier Untiveros, un cabezazo de Kovacevic bastante alejado, levanta prácticamente desde la frontal, así que es muy complicado que esa pelota entre y era muy complicado, ¿no? También sorprender a Raúl Fernández. Se marchaban los jugadores al vestuario, tiempo de descanso, vencía el Cádiz 2-1 y al regreso del descanso otra jugada clave, ¿no? Que podría haber cambiado el partido por completo. Minuto 49, roja directa a Musa Diakité. La verdad es que la roja es clarísima. Diakité se pasa de frenada y acaba impactando sobre el tobillo de Gorrochategui, además de una forma bastante violenta. Es un pisotón bastante duro. De hecho Gorrochategui después no puede continuar el partido. Al cabo de 10-15 minutos tiene que pedir el cambio porque tiene el tobillo bastante hinchado. De hecho, se ven las imágenes cuando le quitan la bota en el banquillo y bueno, una lástima, ¿no? Una lástima que quedarse con 10, sobre todo por ser un jugador como Diakité, que se marchó del terreno de juego entre lágrimas, se marchó pidiendo perdón porque sabía, ¿no? De lo que había cometido, sabía que era una entrada dura, que la roja era justa y que había dejado a su equipo con 10 en un partido que, bueno, se antojaba bastante complicado a partir de ese momento, ¿no? Tenía que aguantar con 10 el Cádiz un resultado de 2-1 frente a un rival muy poderoso en ataque que aprovecharía sus cartas e intentaría introducir algún que otro cambio ofensivo. Vemos que después pasaría a línea de 4, incluso también metería a jugadores como Adrián Buzque o Z, por ejemplo, también entraba y luego sustituía, por ejemplo, a Tachi, pasaba a una línea de 4, como decía. En fin, hizo bastantes cambios Alessio Ricci buscando ese segundo tanto que afortunadamente para el cadismo no llegaría en ninguna ocasión, porque David Gil estuvo muy seguro bajo palos, le hizo una gran parada a Ander Martín, por ejemplo, en el minuto 60 aproximadamente, una especie de vaselina, un disparo muy colocado a la escuadra que David Gil hace una gran parada, luego otro centro directo que intentaron sorprender, también los locó David Gil, en fin, hizo muy buenas acciones el guardameta nuevamente, que está acostumbrado a ello ya. En cada partido siempre hace alguna que otra parada que salva algún gol. Y bueno, es un auténtico porterazo, ¿no? Que lo hemos tenido muchísimo tiempo, pero claro, estaba a la sombra de Conor Ledesma y no ha sido hasta esta temporada cuando ha demostrado su valía con cierta regularidad, ¿no? Que es también cuando se le ha ofrecido la oportunidad. Pero bueno, cuando el Cádiz estaba peor, intentó también introducir alguna que otra modificación en Gaisca Garitano. De hecho, en la expulsión de Diakité tiene que retirar del terreno de juego a Brian Ocampo para meter a Fede Sanemeterio para no perder el equilibrio en el centro del campo. Minutos después de entrada, Alex Fernández y a Joseba Zaldúa se retiran del terreno de juego tanto Rubén Sobrino como Iza Carcelén, cambia por completo la banda derecha. Luego tuvo otra ocasión muy clara también el Mirandés en la foto de Hugo Rincón, que se le marcha por muy poquito ese disparo cruzado. Y luego el Cádiz agotaría los cambios con la entrada de Cris Ramos y de Gonzalo Escalante. Se retiraban del terreno de juego Carlos Fernández, que otra vez, como decimos, hizo un gran partido, aunque no marcara en el día de ayer tampoco. Y también se retiraba Rubén Alcaraz, que bueno, había visto la cartulina amarilla, estaba condicionado con esa tarjeta para el tramo final del encuentro. Y entró un Gonzalo Escalante, que lo cierto es que jugó bastante bien también sus minutos, ¿no?
Pero yo me quiero centrar en Chris Ramos. Chris Ramos hizo un auténtico partidazo desde que salió, lo peleó absolutamente todo. Estuvo a punto, de hecho, de marcar en una de las últimas jugadas de partido, en un balón largo que no se entienden del todo bien. Creo que es Juan Gutiérrez el que cede hacia atrás y Raúl Fernández estuvo a punto de tocarla. Bueno, toca la pelota de hecho Chris Ramos y estuvo a punto de sorprender. Y luego eso, ¿no? Me encantaron los minutos de Chris Ramos. Creo que le dio al Cádiz muchísimo aire, muchísimo oxígeno para tirar el campo, para provocar faltas, para parar el partido. Y yo creo que Chris Ramos lo hizo a las mismas maravillas, ¿no? Ayer desde el banquillo. Pero bueno, hay que comentar la acción del gol. Llega el 3-1 antes de todo esto. El gol de Víctor Chust a la salida de un córner, otro centro magistral de Javier Ontiveros, que bueno, qué decir de Ontiveros, ¿no? Están haciendo un auténtico temporadón. Lleva 9 goles en liga. Un jugador que, bueno, se sabía, ¿no? Que era el fichaje estrella del Cádiz esta temporada. Pero es que está respondiendo a las mil maravillas. Desde el primer día comprometido en el equipo. Lleva 9 goles, como digo, alguna que otra asistencia también, creo que son 3. Y bueno, en el día de ayer otra. Y nada, y ya no solo eso, ¿no? Es lo que aporta al juego del Cádiz Javier Ontiveros, que aguanta muy bien la pelota, que regatea, que es imposible quitarle la pelota. En fin, me parece una auténtica exhibición también la de Javi en el día de ayer, que aparte, pues eso, ¿no? Se anota esa asistencia al gol de Víctor Chust, que es un auténtico golazo también, porque es un remate bastante complicado, como que es la peina hacia atrás y acaba cogiendo portería y no puede verla Raúl Fernández, pero bueno, auténtico golazo de Víctor Chust, que también se redime, ¿no? Un poco de ese fallo en el gol del Mirandés, y nada, noticias muy positivas, vence el Cádiz 3-1, en fin, son 3 goles a 1, como digo, que además reduce la diferencia de goles a tan solo -1. El Cádiz acaba la jornada en 14ª posición con 30 puntos, 6 puntos por encima del descenso que lo marca el Club Deportivo Eldense, que también ganó su partido, de ahí que no ampliemos la diferencia respecto al descenso y sea la misma que la jornada pasada. Pero sí que es cierto que el Cádiz adelanta hasta 3 rivales, adelanta al Real Club Deportivo de La Coruña, que tiene todavía un partido pendiente frente al Club Deportivo Tenerife, hay que recordarlo. También adelanta al Club Deportivo Castellón, que no atraviesa una racha nada buena, y también adelanta al Córdoba Club de Fútbol. Son 3 rivales que el Cádiz supera la clasificación. Y bueno, y no solo eso, se sitúa a un solo punto de Albacete y de Málaga, a 2 de Eibar y Sporting y a 3 del Real Zaragoza, que será la siguiente visita que tiene que hacer el Cádiz. La semana que viene el Cádiz juega el domingo en la Romareda, visita a un Real Zaragoza que, bueno, ahora mismo es uno de los mayores rivales, ¿no? Del Cádiz. Hay que recordar aquella jornada 1 de la que el Zaragoza nos mete 0-4 en el nuevo Mirandilla, así que estoy segurísimo de que el equipo de Gaizka Garitano va a ir a morder en ese partido, va a intentar recuperar el orgullo de aquel partido de ida y que, bueno, necesita la victoria el Cádiz para continuar con esta gran dinámica, ¿no? Como repito, son 12 puntos de 18 posibles, el equipo está en una grandísima dinámica, ha salido de esa zona baja, las sensaciones son muy positivas y lo cierto es que la mitad de tabla alta está mucho más cerca que en cualquier otro momento de la temporada. Como digo, el Zaragoza es noveno clasificado y está tan solo a 3 puntos y es el próximo rival. O sea que si el Cádiz gana ese partido, pues bueno, vendría una racha más positiva todavía y de hecho no me gusta subestimar a los rivales, pero bueno, el siguiente compromiso sería contra el Cartagena en casa y el Cartagena es el colista ahora mismo de la clasificación. Así que bueno, nunca se sabe en el fútbol, también es cierto, aquí todo el mundo puede sorprender cuando menos te lo esperas. Y de hecho el Cartagena, por ejemplo, fue uno de los pocos equipos que ganó en la primera ronda en el Sardinero frente al Racing de Santander, que parecía imparable. Así que bueno, no hay que subestimar a nadie, como digo. Aquí puede pasar de todo y sobre todo hay que ir partido a partido. Hay que centrarse primero en el Real Zaragoza y ya habrá tiempo de medirse al Cartagena. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo. No sin antes recordar, que ahora me he acordado, esa expulsión de Musa Yaquité supone la quinta expulsión del Cádiz en Liga en los últimos 7 partidos. Es algo que, bueno, tendría que mirárselo el Cádiz, eso sí, porque no podemos estar jugando todos los partidos con 10. Recordemos la expulsión de Brian Ocampo en Elche, que es el último partido de Paco López, que de hecho era el mismo árbitro que en el día de ayer. Aquella bastante rigurosa, pero bueno. Luego vino la de Fede San Emeterio frente al Burgos, la de Javier Ontivero frente al Almería. La semana pasada no, la anterior, la de José Joaquín Mato frente al Levante y en el día de ayer la de Yaquité. Es más, si queréis podéis añadirle incluso la de Julio Cabrera en el partido de Copa del Rey frente al Eldense. Por tanto, serían 5 expulsiones en los últimos 8 partidos en general y, perdón, 6 expulsiones en los últimos 8 partidos en general y 5 expulsiones en los últimos partidos, en los últimos 7 partidos de liga. Así que bueno, es lo que digo, es lo único que tendría que mejorar el Cádiz de Garitano, que bueno, 4 de esas 5 expulsiones son bajo el mandato, ¿no? De Gaizka. Así que bueno, es la única pega que se le puede poner al equipo ahora mismo. Un equipo que está en una gran dinámica y que el cadismo vuelva a sonreír después de mucho tiempo. Así que nada, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre, por dar el apoyo a todos los vídeos y nos vemos muy prontito con ese vídeo de previa del partido frente al Real Zaragoza.